Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el interés en esta charla. Yo les voy a contar básicamente qué es Rabbit Agro. Rabbit Agro fue un concepto, una idea, los últimos 12 meses y desde hace un mes es una empresa. El nombre ya dice bastante. Rabbit es un acrónimo, quiere decir Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica. Lo que hacemos es vigilar tecnologías, no hacemos tecnologías nosotros, no hacemos ensayos, no hacemos pruebas, vigilamos tecnologías. Y también en el nombre hay una indicación de cómo lo hacemos. Rabbit es un juego de palabras, Rabbit es como conejo mal escrito en inglés y en el logo hay un conejo, y esto quiere decir que las tecnologías las vigilamos pisando la tierra, recorremos mucho los lotes y es una característica distintiva de cómo lo queremos hacer. Para orientarlos un poco en marcar Rabbit, en qué industria está, o sea, qué es Rabbit, vendemos algo, compramos algo, qué es lo que hacemos. Nosotros nos definimos, o nuestra aspiración es ser una empresa de conocimiento. Estas son, ya hace más de 50 años, Peter Drucker hablaba de que el conocimiento iba a ser el próximo motor de la economía, y eso estamos convencidos que es así. Decir que queremos ser una empresa de conocimiento es tal vez un poquito ambicioso o puede sonar un poquito soberbio, pero la verdad es que cuando les cuente cómo lo hacemos van a ver que eso es muy posible. Nosotros lo hacemos orientados o inspirados por ahí en una parte del pensamiento de Peter Drucker que está bastante expresado en su libro La Era de la Discontinuidad, que es un libro que tiene ya 50 años, donde él decía, mucho más elaborado, pero en muy resumidas cuentas, él decía que lo importante no es la cantidad de conocimiento, sino la productividad del conocimiento. Y ahí empezamos a acotar el universo donde nos queremos manejar nosotros como Rabbit. Nosotros en Rabbit lo que queremos hacer es darle productividad al conocimiento. No queremos escribir enciclopedias, queremos trabajar sobre los procesos de toma de decisión. Es justamente en el proceso de toma de decisión donde el conocimiento se transforma en productividad. Y la economía que se mueva, la economía del conocimiento, es del conocimiento que toma productividad, no es del conocimiento que está almacenado en una biblioteca. Para redondear la idea, les cuento la misión y la visión de Rabbit. Nuestra visión es ser una referencia y fuente de consulta permanente de la comunidad agrícola. Yo siempre digo que el sueño es que se acuñe el término rabbitealo, así como existe el término googlealo. Nosotros quisiéramos que algún día ser una referencia tal que la gente rabbitee las tecnologías para entender los procesos de toma de decisión. Y de la forma que lo queremos hacer, que es la misión, es ayudar a los agricultores en los procesos de toma de decisión, convirtiendo incertidumbres en probabilidades. Estamos absolutamente convencidos que los desafíos que hay para la agricultura no son un problema de tecnologías, las tecnologías o están o van a estar, son un problema de buen uso de las tecnologías. Y nosotros queremos hacer que las tecnologías se tomen con decisiones y con conocimiento correcto. Ustedes saben que una decisión se puede tomar absolutamente sin conocimiento, pero que cuando una decisión se toma con conocimiento, el efecto que produce, el resultado que produce sobre la economía es muy grande. ¿Cuál es la punta del ovillo que nosotros tomamos para empezar a trabajar? Porque hasta ahora el universo que yo les vengo describiendo, si bien ya lo estamos acotando, sigue siendo un poco grande. La punta del ovillo que nosotros tratamos de capturar y de entender es lo que llamamos los gaps o las brechas. Los gaps o las brechas que a nosotros nos interesan son aquellas que se producen por diferentes decisiones tomadas. O sea, cuando uno, hablemos de rendimiento de cultivo, cuando uno se encuentra maíces de 10.000 kilos o maíces de 7.000 kilos, hay una brecha de 3.000 kilos. Esa brecha viene explicada seguramente en parte por condiciones ambientales, pero en muy buena medida viene explicada por diferentes decisiones que hizo el productor que logró el maíz de 10.000 kilos y el otro productor que logró el maíz de 7.000 kilos. Ese gap debido a decisiones es el que a nosotros nos interesa para trabajar en Rabbit y para insertar en los modelos o procesos de toma de decisión. Esos gaps tienen una dinámica que es
al igual que en otras industrias, pero en agricultura lo vemos muy claro, que se debe a que las nuevas tecnologías vienen por oleadas. Ustedes, si hacen memoria, entre la mecanización agrícola, los híbridos, la soja RR, la siembra directa, la soja intacta, siempre la tecnología en el agro ha llegado por oleadas. Y cuando ocurren esas oleadas, esas olas de tecnología o esas capas de tecnología o esas capas de destecnología, cuando aparecen, por ejemplo, las malezas resistentes, hay gente que aprende antes y hay gente que aprende después. O sea, hay gente que adquiere conocimiento antes y toma decisiones con conocimiento, toma decisiones con hechos, y hay gente que no, que sigue tomando decisiones con supuestos, y entonces se abre un gap. Se abre un gap, se abre una diferencia que naturalmente la dinámica es que se vuelva a achicar en algún momento, porque el que no entendió y el que se puso en el gap del lado de abajo o entiende rápido o desaparece. Hay una mezcla de entre selección natural con gente que aprende. Y nuestro desafío, nuestra materia prima para trabajar son esos gaps, son esas diferencias, entender cuáles fueron las decisiones que construyeron ese gap. Y nuestro desafío es lograr que esos tiempos de apertura de gap y de cierre sean más cortos, más chicos y sin gente que desaparezca. Les voy a contar, para graficar un poquito más preciso y en casos reales, esto de los gaps. Yo les dije al principio, Rabbit fue una prueba piloto en la campaña 17-18. Hago un paréntesis acá y agradezco a instituciones y empresas que nos ayudaron a hacer esta prueba piloto. La Universidad Católica de Córdoba y todo su staff profesional fueron muy protagonistas en esta prueba piloto. Empresas como UPL, empresas como Avanza, realmente nos ayudaron mucho a que esta prueba piloto se pueda realizar. Esta prueba piloto que les cuento fue en lo que nosotros llamamos Unidad Territorial Montecristo. Es una región, eso que está ahí cuadriculado, son 500.000 hectáreas. En esas 500.000 hectáreas nosotros tomamos puntos, ahora les voy a explicar un poquito más adelante la metodología, ahora solamente les quiero contar los gaps que encontramos en esta región, y les voy a contar estamos trabajando en identificar aproximadamente, son entre 8 y 11, 12 decisiones que hicieron un gap efecto de diferencia que es el rendimiento. Ustedes acá ven 4 grupos de rinde, esto es maíz. Hay un grupo que rindió 7.488 kilos, vamos a redondear 7.500, y así en degradé hasta un grupo que construyó un promedio de 5.182 kilos, redondeemos 5.200. Quiere decir, en el grupo de 7.500 kilos están agrupados de esta manera porque no hay diferencias ambientales significativas. Sí hay diferencias ambientales significativas entre los 4 grupos. Ahora, es una constante, esto lo estamos trabajando con Emilio Satorre, es una constante de adentro de cada grupo, más o menos 20%, o sea, 40% entre lo menor y lo mayor, que se debe no a ambientes, sino a decisiones. Es decir, en el ambiente de 7.500 kilos hubo rinde de 6.000 a 9.000 kilos, que terminan en un promedio de 7.500, pero hay gente que sacó 6.000, hay gente que sacó 9.000, y eso es debido a decisiones, porque lo que es debido a ambientes está separado por grupos. Este, que es un gap efecto, un gap final, se debe a decisiones tomadas durante el ciclo. Yo les voy a mostrar solamente 3. Estamos trabajando, como les digo, empezamos a trabajar en 17 y ahora lo vamos achicando para encontrar las más importantes. Esta es la primera, vamos a ir secuencial metiéndonos en el ciclo del cultivo. La primera decisión que nosotros encontramos que tuvo un impacto por decisiones tomadas o decisiones no tomadas, pero decisiones, fue el tema del control de malezas en barbecho. También con una metodología propia, clasificamos a principios de noviembre, o sea, en presiembra, el estado de esta unidad territorial en cuanto a grado de emmalezamiento, desde 0, completamente limpio, hasta 6, completamente una alfombra de malezas, y encontramos que el 25% de los lotes está de grado 3, es decir, 50% de cobertura de malezas, a grado 6, una alfombra de malezas. Ese 25% de los lotes ya producen un gap, además de un gap de costo, porque poner ese lote en situación 0 significa entre 50 y 70 dólares de costo, no solo de control de malezas, sino, y con un estudio referenciado de Luis Lanfranconi, sino que también te dejan el lote con
por las malezas que había, con 60 kilos menos de N a la siembra de maíz. Entonces, reponer esa urea, ni siquiera tuvimos en cuenta los milímetros que esas malezas consumieron, porque no teníamos un trabajo específico en la zona. Pero, primer decisión, control de maleza en barbecho, GAP de 50 a 70 dólares, y sin lugar a dudas, por el consumo de agua, también una afectación en el rendimiento. El segundo GAP, la segunda decisión que terminó afectando seguro el rendimiento fue la calidad de la siembra. Acá ustedes ven en el eje de las Y un coeficiente de variación espacial, es decir, el grado de desuniformidad que hay entre planta y planta de maíz, y en el eje de las X un coeficiente de variación temporal, es decir, el grado de desuniformidad que hay entre planta y planta, y encontramos que hay un 26% de las situaciones que sobrepasan coeficiente de variación admisible temporal, sobrepasan coeficiente de variación admisible espacial, donde se produce, y esto lo estamos midiendo con Emilio Satorre, pero de bibliografía, una pérdida de rendimiento del 5%. O sea, ya avanzamos, hay gente que por las malezas ya tiene una pérdida de rinde, hay gente que por haber plantado mal, ya tiene, y eso son decisiones, porque les cuento también que indagamos, y la mayoría de los casos que tienen malos planteos son simplemente por velocidad de siembra, ni siquiera hablemos de otras cuestiones como precision planting o cosas un poquito más elaboradas. El tercer gap que les quiero contar es el gap de manejo de nitrógeno. Nosotros medimos el nitrógeno inicial en estos 50 casos que describen la prueba piloto, la unidad territorial de las 500.000 hectáreas de Montecristo. En los 50 casos medimos el nitrógeno inicial, que son las barritas celestes. En los 50 casos, en la zona, con 200 kilos de nitrógeno, uno puede tener un rinde de maíz razonablemente, probabilísticamente alcanzable de 9 toneladas por hectárea. No fue este año, claramente. Las barritas naranjas que le sumo ahora es un cálculo, es una estimación del nitrógeno mineralizado durante el ciclo del cultivo. Lo mismo, esto es de bibliografía, y con Emilio Satorre estamos estos índices adaptándolo a la unidad territorial. Y por último, las barritas rojas que están arriba del todo es el nitrógeno agregado por el productor. Si ustedes ven a un rinde objetivo de 9 toneladas por hectárea, que hasta mediados de enero, cuando la gente ya estaba tomando la decisión de nitrógeno, todavía era muy alcanzable, hay gente que tenía nitrógeno de más, gente que tenía nitrógeno de menos y gente que tenía el correcto. Medido en términos de porcentaje, nitrógeno correcto el 40%, sobredosis de nitrógeno el 28%, subdosis de nitrógeno el 32%. Este es otro gap también de una decisión que ya algunos lotes están posicionados para responder de una forma y otros para responder de otra en base a una decisión. Entonces, en el aprendizaje y la toma de correctas decisiones son claramente tan importantes como el progreso tecnológico mismo. Las tecnologías disponibles son iguales para todos. Lo que se diferencia es cómo las procesan y cómo las deciden y cómo las incorporan en los procesos de toma de decisión cada uno. En forma conceptual, todavía no hablemos de herramientas, no hablemos de aplicaciones, no hablemos de modelos. En forma conceptual, ¿cómo Rabbit piensa que puede aportar en el proceso de toma de decisión? Nosotros, primero, todo lo que medimos, que ahora les voy a contar, que es mucho, en cuanto descubrimos que no lo podemos utilizar en ningún proceso de toma de decisión, lo dejamos de medir. Siempre nosotros lo que hagamos va a tener que ver con los procesos de toma de decisión. Vamos a trabajar mucho en el estado anterior de la toma de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros no queremos hacer son autopsias. Lo que yo le mostré ahora es prácticamente una autopsia. Ya pasó y lo que estamos describiendo cuáles fueron las causas de los gaps. Pero nosotros queremos ponernos en un estado antes y tener herramientas nuevas y novedosas, brindar herramientas nuevas y novedosas, por ejemplo, para decidir la fertilización nitrogenada, para decidir en qué momento voy a tener el brote de ciertas malezas, para decidir qué híbrido elegir, para todas las decisiones que nosotros podamos describir modelos y gaps, vamos a trabajar mucho en el estado antes de la toma de decisión. Les doy un ejemplo para que esto se entienda. Nosotros estamos trabajando con una herramienta que nos va a permitir asesorar o tener un modelo para elegir híbridos de maíz a partir aproximadamente de mediados de febrero. O sea, ustedes saben que cuando compran un híbrido de maíz,
normalmente los mejores precios son en precampaña. En la zona norte de Córdoba ustedes están, todos compramos híbridos de maíz todavía sin tener los resultados de la cosecha, porque se termina cosechando en junio o hasta julio. Nosotros, después de R1, vamos a tener creemos que podemos lograr tener una muy buena indicación de la performance de los híbridos mucho antes de la cosecha. No serviría eso para estimar una producción, porque de ahí hasta la cosecha pueden ocurrir un montón de cosas, pero sí la performance del híbrido ya está clara. Otro aporte que queremos hacer es identificar nuevos parámetros para tomar decisiones, o sea, cómo seguimos la evolución de las malezas, en la fenología de las malezas a través de los grados día, de la humedad, cómo seguimos la evolución de los nitratos en el suelo a través de cómo seguimos la performance de los cultivos a través del NDVI, bueno, todo del índice verde. Vamos a trabajar mucho en evaluar nuevos parámetros. Y lo que nos distingue, nuestras competencias únicas, son que toda la información nuestra es propia y generada por nosotros. Nosotros no tomamos datos de ninguna red que no sea nuestra propia red de generación de datos. Y por otro lado, lo que llamamos el principio de alteridad. O sea, a nosotros nos interesa tanto el dato, qué maleza es o qué herbicida se utilizó o cuánto nitrato hay, como también quien tomó la decisión sobre ese punto, sobre ese lote, por qué tomó la decisión de esa forma. Para nosotros eso es tremendamente importante y en el agro es más importante que tal vez en otras industrias, porque en la experiencia de la gente que toma las decisiones hay un capital muy grande de aprendizaje y de muchos años de prueba y error, que si bien lo podemos complementar con balanza y con medidas, esa es una experiencia que no hay que perder. Vamos ahora un poquito más metodología, un poquito bajemos los pies a tierra de estas definiciones. Nosotros trabajamos de a unidades territoriales, así se estructura Rabbit, y esto tiene que ver con que los gaps que buscamos tienen que ser comparables, o sea, no podemos hablar de un gap de un maíz de Venado Tuerto contra un maíz de Tucumán. Nosotros trabajamos de a unidades no más de 500.000 hectáreas para que lo que medimos pueda ser comparable. Esas 500.000, esos territorios están cuadriculados con un diseño geoestadístico para que lo que medimos tenga, no podemos medir el 100% de las 500.000 hectáreas, son muestreos, pero tratamos que haya un diseño geoestadístico que con curvas podamos describir cualquier situación que ocurra en el territorio. En ese territorio, cuadriculado geoestadísticamente, en cada subunidad, nosotros lo llamamos cubo, hay un productor referente para poder cumplir nuestro principio de alteridad. A ese productor referente nosotros le hacemos un seguimiento protocolizado de un punto en el lote que es de aproximadamente 50 de media hectárea, de un punto en el lote donde medimos 120 variables. Es decir, claramente nosotros no buscamos representar el lote, nosotros buscamos representar una combinación de 120 variables con protocolos que hacemos en 4 visitas al cultivo, que van desde, empezamos con análisis de suelo, medimos plagas, malezas, enfermedades, medimos análisis foliar, vemos cómo la dinámica de nutrientes trabajó en la planta y terminamos con un cálculo de rendimiento. Esta prueba piloto fue solo maíz, ahora les voy a contar que lo vamos a hacer también con soja. De todo ese seguimiento protocolizado, 120 variables, nos interesa la combinación de 120 variables perfectamente medidas en un punto hiperlocalizado. Por eso decís, che, de media hectárea vos podés extrapolar. No, yo de media hectárea, de 50 puntos de media hectárea, lo que puedo hacer es una curva y sí tener representado cualquier situación o el 90 y algo % de las situaciones que ocurren en la región. Todo esto no termina acá, nosotros nos consideramos expertos en generar información, pero no somos expertos en agronomía, somos agrónomos y algo sabemos, pero no somos tan soberbios de pensar que las sabemos todas. Todos los datos que nosotros relevamos y levantamos terminan, en este momento estamos trabajando como agrónomo clínico, llamémosle, con Emilio Satorre. Emilio Satorre con su equipo y con su consultora hacen un análisis estadístico y buscan de esta combinación de 120 variables en 50 sitios, buscan aquellas que expliquen los gaps y hay un trabajo estadístico previo y normalmente lo que termina Emilio Satorre es buscando otros especialistas. Hay un grupo de la Universidad Católica de Córdoba que se está acoplando mucho a estos proyectos con especialistas en determinadas temáticas donde sean muy específicas para poder explicar esos gaps. Siempre es información, análisis, grupo de expertos y obviamente que esto siempre buscamos que vuelva al productor que participa y al que no participa, al público en general, en informes, talleres por ahora,
y pronto vamos a tratar de interactuar de otra forma. ¿A quiénes agrega valor Rabbit? Pensemos un poquito ahora, porque yo dije que esto era una empresa. Nosotros creemos que Rabbit tiene un valor inmenso para una comunidad un poco más allá de los productores agropecuarios. En la comunidad de negocios, les voy a contar ahora lo que vamos a hacer con una empresa que se llama Arista. Hay una oportunidad muy grande de co-crear soluciones con los productores porque es la forma de involucrarse con el problema del productor. En instituciones tipo APRESID, tipo ACREA, estamos haciendo algunos trabajos en conjunto y hay mucho interés de parte de ellos en crecer con esto. En comunidad científica, como les decía, la Universidad Católica de Córdoba, haciendo punta al grupo de enfermedades, están muy involucrados en el proyecto Rabbit 18-19 como testeo de enfermedades. Y en la comunidad de productores, obviamente, el que participa al centro, porque es el generador de datos, y los productores de la región también creemos que les podemos agregar mucho valor. Obviamente que hay que imaginarse, para decir, che, tanto valor, no hay que imaginarse la prueba piloto, hay que imaginarse el sueño que tenemos a corto plazo, que es cubrir toda la provincia de Córdoba, eso serían 22 unidades territoriales. Si hay 22 unidades territoriales y si recuerdan los números de la geoestadística, quiere decir que en toda la provincia de Córdoba, solo en maíz, habría 1.105 combinaciones de 120 variables diferentes, es decir, 132.600 formas de hacer maíz, con decisiones y con no decisiones, y esto, obviamente maíz, en soja es similar, son 132.000 formas de hacer el cultivo de soja para detectar gaps y ayudar a los procesos de toma de decisión. A futuro, nosotros queremos que todos estos modelos de toma de decisión se puedan difundir, no solamente en reuniones, porque esa es una forma muy lenta. Queremos crear modelos que sean digitales, aplicaciones para diferentes disciplinas de la agronomía, aplicaciones que sean para tomar decisiones sobre gaps que son regionales. Campaña 18-19, hemos hecho un acuerdo con Arista de hacer un desarrollo mucho más grande. La prueba del año pasado fue 500.000 hectáreas, vamos a hacer con ellos 1,5 millones de hectáreas, es todo el norte de Córdoba. Cubrimos en ese 1,5 millones de hectáreas de territorio 600.000 hectáreas de soja, 300.000 prácticamente hectáreas de maíz. Esto está inserto en un programa, en un proyecto de Arista que es mucho más grande. Esta es una parte de un proyecto de Arista. Y lo que vamos a hacer en el norte de Córdoba es nuestro seguimiento protocolizado de las 120 variables en soja, 120 variables en maíz, en 144 puntos, con lo cual vamos a tener en cada punto va a haber, a diferencia del año pasado, este año sumamos que en cada punto va a haber un sensor de lluvia, o sea, antes los sensores de lluvia eran los pluviómetros que estaban tal vez a miles de metros del sitio donde estábamos haciendo las mediciones, ahora va a haber un sensor de lluvia en cada sitio, hay un seguimiento satelital de NDVI en cada sitio y vamos a hacer, son 4 visitas en maíz, 4 visitas en soja, levantamos las 120 variables y vamos a tener muchísima información para trabajar. Dejo abierto el espacio para preguntas, pueden seguir también parte de lo que hacemos en Twitter y por supuesto invitados a todas las reuniones que hacemos que se enteren. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bárbaro. Esteban, a mí me gustaría saber qué tipo de variables son las que, o qué tipo de decisiones son las que hacen evalúan en las entrevistas con los productores. Lo que nosotros evaluamos son aproximadamente 25 decisiones. Por supuesto que eso lo hacemos como un universo ampliado para después terminar eligiendo algunas. Tienen que ver, básicamente, los dividimos como en 2 grupos. Un grupo es de esas decisiones que son donde uno levanta el techo, o sea, cuánto van a fertilizar, qué híbrido eligen, y otro grupo de decisiones son las que te pueden traer problemas, cómo controlan las malezas, cómo controlan las enfermedades, cómo controlan las plagas. Indagamos mucho en cuál es la preocupación
que el productor tiene, cuál es la preocupación que percibe. Vemos si hay un gap entre la preocupación que percibe y lo que nosotros después medimos en la realidad. Y por supuesto que esto, entender la preocupación del productor en esta comunidad de negocios, o una empresa, por ejemplo, como Arista, le sirve mucho para diseñar sus soluciones en base a problemas que preocupan realmente y no en base a un departamento de desarrollo que pueda estar hasta en otro país. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hola, buenas tardes. Felicitaciones, Esteban, por el emprendimiento del proyecto. Y me parece interesante consultarte si están considerando caracterizar los ambientes dentro del lote para justificar por ahí algunas respuestas que estamos induciendo variabilidad que por ahí tiene una explicación a nivel de lote, ¿no? Claro. Mirá, es muy interesante la pregunta. Nosotros le dimos muchísimas vueltas a eso y muchas veces nos confundimos a pesar de que habíamos definido algo. Nosotros hacemos un seguimiento que se llama hiperlocalizado. En la campaña 18-19 va a ser en 144 puntos, que si están geoestadísticamente, como creemos que sí lo están distribuidos, representan más del 90% de las situaciones que puede haber en 1,5 millones de hectáreas. No nos preocupa tanto representar el lote, porque el dato que nosotros sacamos, hablemos de una variable, hablemos de, no sé, materia orgánica. Yo voy a tener 144 materias orgánicas. Se supone que si mi geoestadística está bien diseñada, voy a tener más del 90% de los datos de materia orgánica del 1,5 millones de hectáreas van a estar en algún lugar de esa curva. Entonces yo, mis algoritmos que haga para cualquier proceso de toma de decisión que tenga que ver con la materia orgánica, va a estar contemplado en mis 144 mediciones. Yo no busco que mi seguimiento hiperlocalizador represente el lote, yo sí busco que los 144 puntos que yo sigo abarquen por lo menos más del 90% de las situaciones que puedo encontrar en la zona. Después es muy importante, porque esa curva, esos 144 puntos, describen la zona y también describen cada lote particular. O sea, sabemos que la variabilidad de los lotes, hay un píxel del lote en una punta que no tiene nada que ver con el píxel del lote en la otra punta. También se supone que en esta curva está descrito todos los ambientes de cada lote. No sé si se entiende. O sea, tiene una visión que es macro y una visión que también es micro. Por eso, cuando nosotros elegimos los puntos a seguir, solo cuidamos, obviamente, que no sea una laguna o que no sea un médano, porque eso ya no representaría, digamos, mucho nada, pero no nos preocupa tanto después si fue media loma, no nos preocupa tanto. Sí, que lo que seguimos sea exactamente siempre en el mismo lugar. Hola Esteban, felicitaciones. Gracias. Che, Esteban, te quería preguntar, porque es mucho la cantidad de datos que vas a manejar y que estás manejando, ¿cómo calculás que esos datos van a representar esa realidad? O sea, ¿cómo los algoritmos van a poder, ¿me entendés? Digamos, claro, correlacionar, porque o sea, deberías juntar durante muchos años muchos datos para poder que sean estables los datos y poder representar la realidad de esos gaps que vos planteás. Sí. En los procesos de toma de decisión, ¿se acuerdan que yo dije, se pueden tomar decisiones, bueno, no hace falta que lo diga yo, se pueden tomar decisiones absolutamente sin ningún conocimiento? Cuando el proceso de toma de decisión empieza a ser más fundado en conocimiento, es una decisión de mayor calidad. Nosotros, con un año de hacer Rabbit en todo el norte de Córdoba, el 1,5 millones de hectáreas, los 144 puntos y los millones de datos que vamos a sacar, vamos a tener muchas más certezas, pero no quiere decir que no nos van a quedar supuestos. Nosotros, en la medida que esto lo repitamos y lo hagamos más años, seguramente iremos reemplazando certezas, iremos sacando los supuestos, reemplazándolos por certezas. Lo que vos decís es muy importante. Nosotros no prometemos que al primer año ya tenemos absolutamente claridad total, pero sí que nos empezamos a aproximar mucho más rápido. ¿Hay algo más? Me quedé con la misma duda de la otra vez. ¿Cómo estás, Esteban? De eso, digamos, de las 120 variables,
para definir qué son ambientes iguales, ¿cuántas variables tienen que coincidir? ¿Cómo decidís que estos van todos en la misma línea? Sí. Seguramente, cuando repitamos muchos años, eso se puede hacer de una forma matemática, de una forma... Hoy nosotros estamos muy basados y muy fundados en la experiencia de Emilio Satorre, que tiene seguramente una parte de certezas y él también hará una parte de supuestos, porque él mismo te dice, esto me harían falta 5 años. No queda otra, por eso en el agro, que es una ciencia empírica, llamale, es muy importante la experiencia, es muy importante la opinión, y nosotros nos basamos mucho en él porque lo respetamos por su experiencia y su opinión. Yo te quiero hacer una... vos tomaste estos puntos, estos datos que son muchas veces insumos aplicados o datos concretos, y después aparece lo que es la logística y el tema de recursos humanos. ¿Cómo impacta que da otra variabilidad a ese gap y que muchas veces es mucho más importante que el insumo aplicado? Sí. ¿Cómo lográs separar? ¿Qué impacto tiene? Hay algunos que son fáciles de separar y otros que son muy difíciles de separar. Por ejemplo, la calidad de siembra, por eso lo mostramos, eso muchas veces tiene que ver con el operario. Nosotros, cuando medimos esa disparidad de calidad de siembra y vimos, no puede ser que en un proceso tan delicado que se hace una vez al año, que ya pongas en juego el 5% del rendimiento. Indagamos mucho sobre las personas que toman la decisión y descubrimos que, como creo que lo dije ya, descubrimos que el principal factor que produjo una mala calidad de implantación fue la velocidad de siembra, ni siquiera el equipo, digamos, decir, no, lo que pasa es que usan máquinas viejas. Bueno, también hay de eso. Bueno, y ese sí es un impacto, pero eso lo terminás descubriendo indagando. Es muy difícil que nosotros por ahí lleguemos a ver, nosotros nos damos cuenta si hay un chancho de fumigación en el punto que estamos siguiendo y lo tendremos en cuenta en nuestro análisis. Ahora, si hubo una fitotoxicidad, y nos cuesta un poquito más verlo eso, no es que es perfecto. Hola Esteban, ¿cómo estás? Tengo una consulta. Cuando vos mostrabas la cuadrícula, vos decís en cada una de esas cuadrículas tenías un punto el cual te iba a representar esas 10.000 hectáreas, si no me equivoco, dentro de la cuadrícula, ¿no? ¿Cómo o qué variables son las que vos tenés en cuenta al momento de definir? Porque la verdad que hay variables que son claras, que pueden ser tipo de suelo o distintas, pero hay variables como la que nombraba recién de el sembrador en sí, que vos de qué manera te asegurás que el lote que vos estás tomando represente esa cuadrícula, esas 10.000 hectáreas. No busco que represente esa cuadrícula, esas 10.000 hectáreas. El tema cuadrícula es una cuestión de diseño geoestadístico, de que mis puntos no estén todos apiñados en un lugar y que estén en ese caso el diseño fue cada 10.000 hectáreas tenés que tener un punto. Para ahora que vamos a tomar 144 puntos, esas cuadrículas se agrandaron un poquito. Pero no representa, lo que yo mido en ese punto hiperlocalizado, no representa el cubo, le llamamos nosotros a la cuadrícula, ni lo representa ni buscamos que lo represente. Lo que nosotros medimos en el punto, lo único que buscamos es que represente el punto. Es una combinación de 120 variables, yo tengo 50 combinaciones por unidad territorial de 120 variables. ¿Se entiende? O sea, yo siempre lo que buscamos es, vuelvo al ejemplo de materia orgánica, 50 datos de materia orgánica porque están distribuidos en una cuadrícula geoestadística, 50 datos de materia orgánica me construyen una curva, o una recta, no sé, de menos a más. El 90% de los casos de las 500.000 debería estar entre este dato y este dato. Si mi cuadrícula, mi diseño geoestadístico fue bien diseñado. ¿Se entiende? Nunca buscamos ni representar el lote, ni menos que menos representar el cuadro, el cubo, la cuadrícula. El punto que quería marcar, que por ahí lo malinterpreto yo, es que cuando graficas eso en el mapa, cada punto de alguna manera tiene una influencia, digamos, porque está esa geoestadística, entonces cada punto influencia. Cuando veíamos el mapa de malezas, por ejemplo,
Decía, bueno, bueno. por ahí entiendo la curva que te va a generar y Sí. ese me parece un dato súper valioso, pero por ahí cuando lo ves mapeado... No, donde... está muy bueno la aclaración. Ese mapeo de malezas no es en base a los 50 puntos. Nosotros tenemos, no me acuerdo la cantidad, pero son como 500 lotes inventariados. Sí, en cada cubo tenemos una cantidad de lotes inventariados, pero no es el puntito. Para hacer el mapa de malezas son, suponete, creo que eran 500 lotes inventariados y en base a eso hacemos los mapeos de malezas. Cualquier cosa que vos veas en un mapeo de algo no puede ser hecho a través de la cuadrícula de los puntos. A lo sumo eso es como una indicación gruesa que a veces sirve, pero no podrías construir un mapa de 50 puntos, estoy completamente de acuerdo. Lo de la maleza sale de otra metodología. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces cerramos el taller. Muchas gracias.